El caso de Dorothy Scott. Dorothy era una madre soltera que vivía en casa de su tía en California junto a su hijo Shaun de 4 años. Era secretaria de 2 tiendas de propiedad conjunta en Anaheim y según sus compañeros de trabajo, ella era cristiana, devota, no bebía ni consumía drogas. Sus padres vivían en Anaheim y se encargaban de cuidar a su nieto mientras ella trabajaba. Al parecer, una vida bastante tranquila la de Dorothy, pero las aguas se iban a poner turbias. Resulta que el 28 de mayo de 1980, a las 9 p.m., Dorothy estaba en una reunión de empleados en el trabajo. De pronto, uno de sus compañeros, Conrad Bostrom, comenzó a sentirse mal y fue llevado al hospital por ella y por otra compañera de trabajo, Pam Heath. De camino al hospital, pasaron por la casa de los padres de Scott para ver cómo estaba su hijo y de paso se cambió la bufanda roja que tenía por una negra. Al llegar a la sala de urgencias, los médicos determinaron que Conrad había sufrido la mordedura de una viuda negra. Mientras tanto, Pam y Dorothy permanecieron en la sala de espera sin moverse hasta que Bostrom fue dado de alta, cerca de las 11 p.m. Después de esto, Dorothy fue a buscar a su auto al estacionamiento para acercarlo a la salida del hospital y así Conrad no tuviera que caminar tanto. Cuando Heath y Bostrom llegaron a la salida, se extrañaron al no ver a Dorothy. No fue hasta unos minutos después que de repente vieron su auto acelerando hacia ellos. Trataron de pararlo, pero les pasó a toda velocidad por un lado. Los faros los cegaron y no pudieron ver quién iba conduciendo. Pensaron que Dorothy tenía una emergencia con su hijo, pero unas horas más tarde, al no tener noticias de ella, denunciaron su desaparición a la policía. No fue hasta las 4:30 am del 29 de mayo que la camioneta de Dorothy fue encontrada ardiendo en un callejón a unos kilómetros del hospital, pero no había rastro ni de ella ni de su supuesto secuestrador. Algo a resaltar es que meses antes de desaparecer, la víctima solicitó protección porque había estado recibiendo llamadas anónimas de un acosador, el que le aseguraba que le iba a asesinar. Pero era algo bastante raro, ya que a veces le confesaba que estaba enamorado de ella y le hacía propuestas románticas. Sin embargo, otras veces era amenazante y le decía que iba a hacerle daño de formas indescriptibles. Cosas como esta le confesaba: cuando te tenga a solas, te cortaré en pedacitos para que nadie te encuentre. En ambos casos, la persona siempre llamaba y dejaba en claro que estaba observando a Dorothy, llegando a contarle detalles de su vida cotidiana. Incluso una vez le dijo que salieran porque tenía algo para ella. Cuando llegó a su auto, se encontró una rosa muerta. La rosa estaba colocada en el parabrisas, algo que la aterrorizó completamente. Solo una semana después de que ocurriera la desaparición de Dorothy Scott, su mamá recibió una llamada. ¿Eres pariente de Dorothy Scott? Cuando la madre dijo que sí, la persona solo dijo: la tengo, y luego colgó. Fue la primera llamada de ese tipo que los padres de Dorothy recibían, pero no fue la única. Después de esto, la policía instaló un grabador de voz en la casa de los Scott, pero nunca pudieron rastrear las llamadas, ya que la persona que llamaba solo se quedaba en la línea un breve tiempo. El 12 de junio de 1980, un periódico local publicó una historia de Dorothy Scott a petición de su padre. Ese mismo día, una persona anónima llamó al editor del periódico afirmando ser el asesino de Dorothy.
La llamada decía: la maté a Dorothy Scott. Ella era mi amor, pero la descubrí engañándome con otro hombre. Ella negó tener a alguien más. Al final la maté. Además, esta persona que llamó proporcionó detalles que no se habían incluido en la historia del periódico, como el color de la bufanda de Scott y el hecho de que su compañero de trabajo había sido tratado por una mordedura de viuda negra esa noche. También dijo que Dorothy lo llamó esa noche, aunque según Pam Head, ella no habló con nadie ni se movió de su lado. En ese momento, Dorothy no tenía ninguna relación seria. Aún así, la policía cree que el hombre que llamó al periódico probablemente fue su asesino. No fue hasta 4 años después, el 6 de agosto de 1984, que los trabajadores de la construcción descubrieron huesos humanos y de perro carbonizados cerca de Santa Ana. Las autoridades creían que los restos habían estado allí durante 2 años, ya que un incendio forestal había arrasado el área en 1982. También encontraron un anillo y un reloj de turquesa, el cual se había detenido justo a las 12:30 am del 29 de mayo de 1980, aproximadamente 1 hora después de que Dorothy Scott fuera vista por última vez. El 14 de agosto, los registros dentales confirmaron que efectivamente los huesos pertenecen a Dorothy, pero la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. Por otro lado, las llamadas continuaron luego del descubrimiento de los restos de Scott. También surgió un sospechoso de nombre Mike Butler, quien era el dueño de una tienda donde trabajó Dorothy. De acuerdo con las autoridades, era una persona inestable y se creía que estaba involucrado en rituales y actividades de culto. Aunque lo tuvieron en la mira un buen tiempo, la policía nunca llegó a tener pruebas contundentes en su contra. Es así que 44 años después, el asesinato de Dorothy Scott sigue sin resolverse y sin ningún sospechoso ni prueba que permita esclarecer los hechos. Es todo por este video. Muchas gracias por verlo y suscríbanse. Bye.